Buenas tardes, mi nombre es Juliana Rodríguez y junto a mi grupo venimos a hablarles de la historia y la evolución del TIC. Aunque la gente puede pensar que las TIC, o sea, las tecnologías de información y comunicación, son solo inventos más nuevos como las computadoras o los teléfonos, el ser humano siempre ha buscado maneras de comunicarse con los demás, dejando de lado formas muy antiguas como el sonido de tambores o los mensajes con animales. Podemos destacar dos inventos muy importantes en esta área, como el telégrafo, que permitió la comunicación a grandes distancias ya por el siglo XIX, y el teléfono, que es la base de muchas tecnologías de hoy. Su invención a finales del siglo XVIII y su uso masivo después hicieron posible la comunicación universal en todo el planeta. Ya en los años 20, Paul Nipkow creó un disco para guardar imágenes de forma ordenada, aunque al principio no se usó mucho, pero fue clave para el desarrollo de la televisión de esa década. Más adelante, en 1925, se dio un paso gigante con la primera transmisión de señal de televisión, ya que la BBC empezó a emitir en Reino Unido en 1927 y en 1930 la NBC hizo lo mismo en Estados Unidos. Se hicieron pruebas de la televisión a color en los años 20, pero no fue hasta los años 40 donde se empezó a usar de forma definitiva. En los años 60 y 70 del siglo XIX se empezaron a construir las primeras computadoras. Al inicio eran enormes y ocupaban cuartos enteros, pero poco a poco se hicieron más pequeñas. El invento de los transistores fue fundamental, ya que esto le daba más potencia a las máquinas. También apareció la primera versión de lo que hoy se conoce como el Internet, lo que fue la red. Fue una creación del ejército hecha durante la Guerra Fría. Y la revolución tecnológica de los 70 y de los 80 se empezó a usar el nombre de la tecnología de la información y la comunicación. El gran cambio tecnológico de esos años hizo que la informática se uniera a las comunicaciones, así marcando el inicio de la actual era digital. Esto siguió mejorando en los años 80, cuando las computadoras personales se hicieron más baratas y muchas personas la empezaron a usar en sus casas. También aparecieron los primeros modelos de celulares, que se hicieron más pequeños y mejoraron sus funciones. Ya de los 90 a la actualidad, una vez que estas herramientas estaban listas, faltaba el último gran invento para darle forma a toda una era. Y ese impulso llegó con el Internet y la World Wide Web. Desde los 90 el Internet se ha extendido tanto que hoy cubre todo el mundo. Gracias a esto, todo el mundo se está conectando por primera vez. Esto se suman las mejoras en los aparatos como los teléfonos. Hoy muchas personas llevan una pequeña computadora en el bolsillo. ¿Qué viene siendo el teléfono? Con toda la información disponible en un solo instante. El salto a lo digital ha traído una gran mejora en la velocidad con la que se envían y reciben los datos, logrando que esto sea instantáneo. Podemos decir que esta revolución es la primera importante, como cuando se inventó la imprenta. Mi nombre es José Luis Guerra y le voy a hablar sobre la historia de la computación. Esto no nació de solo un invento, sino que es el resultado de una larga cadena de ideas que evolucionaron a lo largo de miles de años. Todo comienza en el ábaco, una herramienta sencilla utilizada desde la antigüedad para facilitar operaciones básicas, aunque el rudimentario marcó el inicio del ser humano para apoyarse en dispositivos que hicieran el cálculo más rápido y preciso. Siglos después, durante el 17, ese deseo tomó forma mecánica con la aparición de las primeras máquinas diseñadas para automatizar el cálculo. Blaise Pascal creó una pascalina, un dispositivo capaz de sumar y restar mediante ruedas dentadas. Más adelante, Godfrey no solo mejoró una máquina para realizar las multiplicaciones y divisiones, sino que introdujo el sistema binario, un concepto que pasaría desapercibido por un tiempo, pero que se convertiría en la base del funcionamiento interno de todas las computadoras modernas. El salto conceptual más grande llegó en el siglo XIX con Charles Babbage, quien imaginó que una máquina no solo podía calcular, sino que también podía ser programada. Así diseñó la máquina analítica, un dispositivo que incluía principios fundamentales de las computadoras dentales de memoria, unidad aritmética y capacidad de controlarla mediante instrucciones. Aunque la máquina no se construyó por completo, la visión de Babbage se convirtió en un faro para el futuro. A su lado, Ada, comprendiendo el potencial de la máquina más allá del cálculo numérico, escribió el primer algoritmo, convirtiéndose en la primera programadora de la historia.
Mi nombre es Mari López, siguiendo el punto de mi compañera. La llegada del siglo XX trajo consigo un nuevo elemento que lo cambiaría todo: la electricidad. Los tubos de vacío desarrollados por Fleming y de Forest permitieron manipular señales eléctricas y retrasaron las lentas y frágiles piezas mecánicas. Gracias a ellos, procesamientos automáticos de información podían volverse más veloz y confiables. Al mismo tiempo, las ideas de Alan Turing, quien propuso la noción de una máquina universal capaz de ejecutar cualquier algoritmo, sentaron las bases teóricas de toda la computación moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de descifrar códigos aceleró enormemente el desarrollo tecnológico. Fue en este contexto que surgió Colossus, la primera máquina electrónica programable, aunque diseñada para un propósito muy específico. Finalmente, todos estos avances, desde el uso del sistema binario hasta la teoría de Turing, la automatización mecánica, las tarjetas perforadas de Hermann Göring y la eléctrica basada en tubos de vacío, convergieron en la creación de la ENIAC en 1945, desarrollada por John Mould y Percival Eker. La ENIAC se considera que es la primera computadora eléctrica de propósito general, capaz de realizar cálculos a velocidades nunca antes vistas. Buenas tardes, mi nombre es Kenny Juegue y yo le voy a hablar sobre las generaciones de la computadora. Las generaciones de la computadora son un sistema de tecnología de la historia del desarrollo de la informática, que ha venido avanzando de la tecnología de los principales que definieron cada época. Tradicionalmente existen 5 generaciones de la computadora y se ha venido añadiendo una sexta generación debido a los avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Cada generación tiene una clasificación que ha evolucionado desde los tubos al vacío hasta las microprocesadoras y más allá. Primera generación, que fue de 1940 a 1956, que son los tubos al vacío. Utilizaban tubos y válvulas al vacío, que eran como creaban el circuito. Esto las hacía enormes, muy caras y consumidoras de mucha energía. Por ejemplo, ENIAC y UNIVAC utilizaban un lenguaje de máquina y ingresaban los datos en una tarjeta perforadora. La segunda generación fue de 1956 a 1963 y estos fueron los transistores. Los transistores reemplazaron a los tubos del vacío. Los transistores eran mucho más rápidos, pequeños, fiables y no consumían tanta energía. Se desarrolló un lenguaje de promoción de alto nivel como COBOL y Fortran, lo que le facilitaba la programación. Como tercera generación fue de 1963 a 1791, que fueron el circuito integrado. La inversión del circuito integrado chip, donde agrupaban muchos transistores dentro de un chip de silicio, lo que le permitía una mayor miniaturización, velocidad, lo que decía una mayor miniaturización y fiabilidad. Gracias por su atención. Mi nombre es Jennifer Guzmán y vengo con la continuación de mi compañera. Cuarta generación, que vendría siendo de 1971 al 1982. Microprocesadores. Su tecnología clave. Desarrollo del microprocesador, chip que contiene la CPU con el Intel 4000. Está conjunto del surgimiento de las computadoras personales de la PC y su impacto. Se incrementan drásticamente de la velocidad de memoria y se abasan al costo y a lo que permite la manifestación de la informática. Quinta generación, de 1982 a la actualidad. Redes e inteligencia artificial. La tecnología clave vendría siendo las características por la integración a muy larga escala, al desarrollo de la fibra óptica y la consolidación de las redes informáticas. Su enfoque vendría siendo el objetivo y la inteligencia artificial, el procedimiento en el reconocimiento de lenguaje natural, en el smartphone y la computación en las nubes. Sexta generación, en su desarrollo.
vendría siendo la espera que incluye avances en inteligencia artificial, procedimientos, distribución y el uso de fibra óptica y satélites para la comunicación. Mi nombre es Brian Lares, estudio la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Liuba. Mi vida cotidiana se resume en los días de mañana, levantarme a las 8, conversar con mis padres, mi mamá y mi papá. A menudo utilizamos el teléfono o televisión para comunicarnos, compartir, para tener un rato agradable entre nosotros. Actualmente yo, como soy estudiante de la Universidad de Liuba, en las tardes, horas de clase, no me encuentro en mi casa. A menudo mantengo comunicación con mi mamá por teléfono o dispositivos móviles. Al igual que con mi papá, yo mantengo una relación por dispositivo móvil, ya que él se encuentra trabajando o de cierto modo no se encuentra fijo dentro del hogar. Las herramientas celulares nos han ayudado a conectarnos el uno al otro a pesar de la distancia o a pesar de que una persona se encuentre fuera del país o fuera de la ciudad. En las tardes me gusta practicar, me gusta trabajar con mi papá, me gusta trabajar con mi papá de una manera muy divertida, me gusta salir con él y a veces participo en actividades que involucran el sector o la comunidad dentro de mi sector. En las noches, después de un día muy ocupado o después de un día donde ya termino todas mis actividades por hacer, tomo un descanso para analizar lo que hice en el día, cómo lo hice y la razón, el por qué voy a hacer nuevas cosas el día de mañana. Muchas gracias.